Buen día, mi nombre es Marlene Torres Zamudio, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc. Vamos a desarrollar la actividad 1.3 sobre el tema educabilidad dentro de la materia enfoques filosóficos de la educación. Partimos de una frase de Fernando Savater que nos dice: la novedad antropológica que nos define como especie no especializada es el obrar no meramente instintivo o replego, sino intencional, es decir, la capacidad de acción, la práctica. Sin intención no hay acción. Para el desarrollo del tema vamos a partir de tres aspectos básicos. El primero es entender que el ser humano es un engranaje que agrupa cuerpo, intelecto y voluntad. El segundo aspecto es acerca del concepto de educación, que nos dice que es una actividad compleja en la que intervienen acciones, ideas, sentimientos, personas, instituciones e incluso la bioquímica. Y el tercer aspecto es esa conjugación entre educación y acción. La educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. De esta manera se combina educación, acción y educabilidad, donde la educabilidad es la posibilidad de transformación. Admitir la no determinación total implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible de transformarse. Dentro del tema de educabilidad vamos a mirar diferentes conceptos que han sido planteados por autores a lo largo de la historia. El primero es el concepto planteado por Herbart, que plantea el concepto fundamental de la pedagogía en la educabilidad del alumno. La educabilidad es sinónimo de plasticidad y ductibilidad. La educabilidad evolutiva es la base de toda educación moral, que es el fin de la educación sistemática, fácil de conseguir mediante la instrucción educativa, y esta comprende la potencia mediante la cual se consigue la educación moral. Otro concepto es el planteado en la teoría naturalista, que reconoce la existencia del ser humano a desarrollarse espontáneamente y a ese desarrollo humano se le llama educación. La educabilidad es la capacidad entonces y exigencia de poder autodirigir el propio perfeccionamiento. Dentro de esos conceptos de educabilidad se plantean los límites de la educabilidad. El primero es la herencia, pesimismo pedagógico. El segundo, el ambiente, que hace referencia al optimismo pedagógico. Y el tercero, la herencia y ambiente frente al optimismo moderado. De esta manera, el hombre se ha predicado muchas limitaciones. Se ha dicho que el hombre es un ser indigente, un mendigo, un ser contingente, un ser vulnerable, un ser enfermo o enfermable, un ser envuelto en espacialidad y temporalidad y en definitiva un ser para la muerte que es destrucción. Así también el concepto de educabilidad es desarrollado por González Álvarez, quien dice que la educación es una modificación accidental perspectiva de modalidad cualitativa o también la maduración perspectiva de las facultades del hombre. Dewey también plantea que la educación comprende como crecimiento y desarrollo en medio de fuerzas psicosociales concretas en cada comunidad y cultura. Se deduce que la existencia anímica del hombre es una forma estructural organizada en capas y la coactuación de estas para influir en ellas de un modo certero. Otro de los conceptos de educabilidad es el planteado por la teoría de la espiritualidad del ser humano. Aquí el hombre fue entendido dualmente como compuesto de alma y cuerpo. Como alma encarcelada en lo semántico, el espíritu se somatiza y el cuerpo se espiritualiza y entre ambos se entabla el diálogo de la convergencia y la unidad. El espíritu presta al cuerpo el hábito, la inmaterialidad, los ideales,
la interioridad, la relación trascendente. Para Max Scheler, el ser del hombre es educable, porque puede comunicarse en una doble esfera, la del saber y la relación personal. Es un ser cultural, activa y progresivamente. Jasper también plantea su concepto que fundamenta la educabilidad en el ser sí mismo, y éste se autorrealiza en la reflexión, interiorizándose, autodescubriéndose y autoencontrándose, porque por la reflexión se pone frente a las cosas e incluso llega a ser objeto de su pensamiento al mismo ser pensante. El hombre entonces es un ser con y en medio de los otros. La capacidad de convivir es la explicación de las tareas educativas socializadoras carentes de sentido. Si el hombre fuese un ser incomunicado, tal y como han enseñado los representantes del existencialismo cerebral. Concluyendo, vemos que la educabilidad es personal, es una exigencia individual, inalienable e irrenunciable que surge de la personalidad. La educabilidad es intencional, el sujeto es dueño de sí mismo. La educabilidad es dinámica porque supone actividad y dotación de potencialidades. La educabilidad es necesaria. Sin ella, el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Para la reflexión personal, me voy a referir a un aspecto planteado en el texto sobre las características de la educabilidad en el plano personal, y es sobre el derecho a la educación, que según Piaget no es ni más ni menos que el derecho del individuo a desarrollarse normalmente en función de las posibilidades de que dispone y la obligación de la sociedad de transformar esas posibilidades en realizaciones efectivas y útiles. Concepto que me lleva a pensar en lo que sucede en Colombia, donde de acuerdo con la Constitución, este es un derecho fundamental. Sin embargo, vemos cómo la educación de calidad resulta un privilegio dado para unos pocos. Muchas gracias.